Mustang salvaje atrapado en una inundación furiosa, luchando por su vida. Durante horas peleó contra la corriente implacable, su cuerpo golpeado, sus fuerzas desvaneciéndose. Nadie pensó que sobreviviría. Pero contra todo pronóstico, alguien apareció. Lo que sucedió después te dejará sin aliento. Esta es una historia de supervivencia, de coraje y de un lazo que nadie vio venir. Las primeras gotas comenzaron a caer justo antes del atardecer. Al inicio, apenas una llovizna ligera, pero en menos de una hora, el cielo se abrió, desatando un torrente implacable de agua sobre el valle. Para la medianoche, el río se había desbordado. Las llanuras secas se convirtieron en un mar embravecido, de agua lodosa y despiadada, que devoraba árboles, cercas y todo a su paso. Y en medio de ese infierno, un Mustang luchaba por su vida. Storm llevaba años corriendo libre en esas tierras. Había burlado vaqueros, escapado de corrales y sobrevivido a sequías. Era indomable, intocable, un verdadero sobreviviente. Pero nunca había enfrentado algo como esto. La inundación lo tomó por sorpresa. Mientras pastaba cerca del río, el suelo bajo sus patas desapareció. El agua lo arrancó con una fuerza brutal, arrastrándolo corriente abajo antes de que pudiera reaccionar. Ahora peleaba contra la furia misma de la naturaleza. Sus cascos pateaban desesperados, pero la corriente era demasiado fuerte. Cada intento por ganar estabilidad lo hundía más. Troncos, ramas y escombros chocaban contra su cuerpo con violencia. Sus músculos ardían, sus pulmones gritaban por aire, pero se negó a rendirse. Durante horas luchó. El frío se coló en sus huesos, sus movimientos se hicieron lentos, su cabeza apenas salía a la superficie. El peso del agotamiento lo arrastraba al fondo, hasta que un tronco enorme lo embistió. Storm lo vio demasiado tarde. Intentó apartarse, pero su cuerpo ya no respondía. El impacto lo lanzó en espiral. Sus patas se entumecieron. El aire escapó de sus pulmones. Por primera vez en su vida, se sintió impotente. Estaba por hundirse. A unos metros de ahí, Daniel Carter apretaba el volante de su camioneta, observando la lluvia torrencial golpear el parabrisas. Había visto tormentas antes, pero ninguna como esta. Todo el valle estaba bajo el agua. Los ríos habían devorado caminos, los ranchos eran islas, ganado y caballos habían desaparecido. La radio crepitaba a su lado. Las carreteras están inundadas. Si aún están afuera, busquen terreno alto, advirtió la voz del sheriff. Daniel no respondió. Solo apretó la mandíbula, mirando la furia oscura del agua afuera. Había pasado gran parte de su vida corriendo hacia el peligro, primero como soldado, luego como bombero. Había salvado vidas, sacado personas de edificios en llamas, cargado niños de autos destrozados. Y años atrás, había pagado el precio. Ahora solo quería silencio. No más rescates, no más pérdidas. Pero entonces, algo se movió en el Fietershoek agua. Al inicio pensó que era una rama caída, pero se agitaba. Su pulso se disparó. Era un caballo, un Mustang negro que apenas mantenía la cabeza fuera del agua. Pateaba contra la corriente, luchando por vivir, pero Daniel veía que estaba perdiendo. ¡Maldición!, exhaló, cerrando los ojos con fuerza.
Se dijo a sí mismo que mirara hacia otro lado, que no era su problema. Entonces la cabeza del caballo se hundió y Daniel metió la camioneta en marcha. El vehículo patinó sobre el agua mientras él pisaba el acelerador. Los limpiaparabrisas luchaban contra la lluvia, pero el mundo afuera seguía siendo un caos borroso de oscuridad y agua. Su mente gritaba: «Es un error. Recuerda por qué juraste no volver a hacerlo». Pero sus manos no soltaron el volante. Entre las cortinas de lluvia lo vio de nuevo, esa silueta negra, apenas resistiendo. El Mustang se estaba rindiendo. El motor rugió. Los faros iluminaron la destrucción. Cercas flotando como ramitas, ramas girando en remolinos. Y en el centro del caos, Storm. Su cabeza apenas visible, sus patas ya sin fuerza, a segundos de perderse. El corazón de Daniel latía con violencia. Tenía que actuar. Ahora. Pisó el freno, estacionó de golpe y abrió la puerta. El agua helada lo recibió con brutalidad, subiendo hasta la cintura. La corriente lo empujaba como garras invisibles. Sus botas resbalaban sobre el suelo cubierto. Storm se hundió otra vez. Daniel avanzó a zancadas. El caballo salió a la superficie con un resoplido desesperado, los ojos desbordados de pánico. Su cuerpo estaba lleno de heridas. El pelaje empapado y oscuro brillaba bajo la lluvia. «Vamos, chico», murmuró Daniel, obligándose a avanzar. El agua lo golpeaba, escombros lo azotaban, un poste roto chocó contra su costado. Pero nada importaba. Los ojos de Storm se clavaron en los suyos. Daniel estiró la mano, rozó el pelaje húmedo, y entonces el caballo se agitó con un estallido de pánico. Sus cascos lo golpearon directo en las costillas. El dolor le explotó en el pecho. El impacto lo lanzó hacia atrás, la corriente lo arrancó de pie. El agua helada lo tragó por completo. Oscuridad, frío. Silencio. El mundo de Daniel se volteó. Arriba se volvió abajo. Sus pulmones gritaban, su cuerpo giraba como muñeco de trapo. Sus dedos arañaban la corriente sin nada a qué aferrarse. Una voz interna susurró: «Así termina». Pero otra, más fuerte, respondió: «¡Aún no!». Con cada gramo de fuerza, Daniel pateó, luchando contra el peso del agua. Sus manos se cerraron sobre algo sólido. ¡Una cuerda de cerca! La apretó con toda su vida, deteniendo su caída. Su cabeza salió a la superficie. Aire, aire helado. Tosió, jadeó. Storm seguía ahí, apenas. Sus patas ya no se movían, su cuerpo hundiéndose. Daniel estaba sin tiempo. Ignoró el dolor, ignoró todo. Avanzó otra vez. Esta vez Storm no peleó. Sus dedos se aferraron a la crin empapada y pasó un brazo alrededor de su cuello poderoso. «¡Hoy no!», gruñó Daniel. «No vas a morir hoy». Con lo último de su fuerza comenzó a jalar. El peso muerto del caballo casi lo arrastraba. El agua seguía llevándolos más lejos, más profundo en la furia del río. Los ojos de Storm estaban entrecerrados. Su respiración débil se estaba apagando. «¡No hoy!», apretó Daniel la mandíbula, ajustando su agarre. El Mustang no resistió. Estaba más allá del miedo, más allá de la lucha. Solo Daniel lo mantenía vivo. Con los músculos ardiendo, con las costillas palpitando de dolor, pateó hacia adelante, guiando al caballo hacia un grupo de árboles que sobresalían del agua.
Era su única oportunidad. Estaban cerca. 10 pies. 5. 3. Una ola brutal los arrastró hacia un costado. El árbol se alejaba. Daniel estiró la mano con desesperación y alcanzó la rama más baja. Un dolor ardiente le cruzó el hombro al resistir el peso de Storm y la corriente, pero no soltó. Con la otra mano aló, empujando al caballo hacia las raíces sumergidas. Siachtusov-Ian, cascos delanteros del Mustang, tocaron la corteza firme. Un sonido débil escapó de su garganta. ¡Vida! Daniel no se detuvo. Lo empujó, lo obligó a recostarse contra la base del árbol. El caballo colapsó, jadeando. Daniel se dejó caer, a 6, su lado, la espalda contra el tronco, respirando con dificultad. Por primera vez en horas, no se estaban ahogando. Se dejó caer contra el tronco, jadeando por aire. Por primera vez en horas, no se estaban ahogando. El mundo giraba a su alrededor. Sus dedos dolían. Todo su cuerpo temblaba por el agotamiento. Las costillas le ardían donde Storm lo había y pateado. Pero estaban vivos. Storm soltó un respiro débil, tembloroso. Sus orejas se movieron apenas, pero su cuerpo no reaccionaba. Estaba drenado por completo. Daniel extendió la mano, acariciando el cuerpo empapado y tembloroso del Mustang. «Resiste, compañero», susurró. La inundación aún rugía alrededor de ellos. La tormenta no cedía. El agua seguía subiendo. Pero por ahora tenían un respiro. Habían sobrevivido. Sin embargo, Daniel conocía la verdad. Si no lograba sacar a Storm a tierra, firme pronto, el Mustang no lo lograría, y él tampoco. Su cuerpo entero dolía. Sus extremidades estaban entumidas por el agua helada, los músculos rígidos por el esfuerzo, y cada respiración le quemaba en el pecho. Pero no había tiempo para pensar en el dolor. El agua seguía subiendo. Storm yacía colapsado contra la base del roble, sus costados subiendo y bajando en respiraciones cortas y débiles. Su pelaje negro, empapado, se pegaba a sus costillas marcadas. Estaba quedándose sin tiempo. Daniel pasó una mano temblorosa sobre el hombro del caballo. «Vamos, grandote», murmuró con voz ronca. «Aquí no vas a morir». Las orejas de Storm se movieron apenas, pero su cuerpo no respondió. Demasiado débil, demasiado frío. Daniel miró alrededor, evaluando la situación. El agua se extendía en todas direcciones, tragándose todo. Cercas, graneros, potreros enteros. No había camino, no había salida. Solo quedaba una posibilidad. Un pequeño pedazo de tierra a lo lejos, apenas visible sobre la línea de agua. Un pequeño alto en el valle que aún no había sido cubierto, pero estaba al menos a medio kilómetro. Storm jamás podría nadar esa distancia. Daniel apretó la mandíbula, forzando a su mente a enfocarse. «Piensa, piensa». El árbol era sólido, el tronco firme a pesar de la corriente. Algunas ramas sobresalían lo suficiente como para no ser cubiertas. Entonces lo vio. Un pedazo de alambre de púas enredado en el tronco, medio sumergido. Una idea loca nació al instante. Era una locura, pero era todo lo que le quedaba. Agarró el alambre, ignorando el ardor de los cortes en sus dedos, y empezó a torcerlo, creando una especie de cuerda improvisada. Cruda, tosca, pero resistente.
Storm estaba demasiado débil para moverse por sí mismo, pero Daniel podría jalarlo. Si lograba amarrar ese improvisado lazo alrededor de su cuello y pecho, podría guiarlo entre las aguas hacia la salvación. ¡Claro! Suponiendo que ninguno de los dos se ahogara primero. «Esto es lo más estúpido que he hecho», murmuró entre dientes. Storm soltó un resoplido débil, como si hubiera respondido. Faint, pero real. Daniel apretó la mano sobre el alambre. «Sí, bueno», dijo con voz áspera. «Si no peleas, nada de esto importa». Las orejas de Storm se movieron otra vez. Para Daniel fue suficiente señal. Rápido, trabajó el alambre en un arnés firme alrededor del pecho del Mustang. No era perfecto, pero resistiría. Cuando estuvo seguro de que estaba ajustado pero no asfixiante, apoyó una mano sobre el lomo empapado. «Está bien, grandote. Es hora de levantarse». Storm no se movió. Daniel soltó un suspiro brusco, se preparó y jaló de la cuerda. Los 7 músculos del caballo se estremecieron. Sus patas se movieron apenas. «¡Vamos!», lo animó Daniel, con la voz quebrada por el cansancio. «Sé que todavía tienes lucha en ti». La respiración de Storm se aceleró. Sus patas delanteras temblaron y empujaron. Daniel tiró más fuerte. El Mustang gruñó. Su cuerpo se levantó 1 pulgada, luego otra. Los brazos de Daniel ardían, los músculos le gritaban de dolor. Pero siguió tirando, y entonces las patas de Storm se afirmaron. Con un último estallido de fuerza, el caballo se puso de pie. Se tambaleó, los costados jadeando, con cada respiro, pero estaba de pie. Daniel soltó un suspiro de puro alivio. Por primera vez desde que comenzó la inundación, tenían una oportunidad real. Pero ahora venía lo más difícil. Sobrevivirían el tramo final. Storm estaba de pie, pero apenas. Sus patas temblaban, su respiración era corta, su cabeza colgaba baja. El agotamiento amenazaba con hacerlo caer otra vez. Daniel apretó con fuerza la cuerda improvisada, su propio cuerpo temblando de frío y cansancio. Sentía el peso del caballo sobre él. Si Storm caía de nuevo, no habría segunda oportunidad. Frente a ellos, el agua oscura y traicionera. Casi medio kilómetro de corriente mortal separaba al Mustang y a su salvador de la única tierra firme, y si no se movían ya, no lo lograrían. Los dedos de Daniel ardían al aferrarse al alambre retorcido. Tomó aire una vez más y jaló. Storm no se movió. «¡Vamos, grandote!», gruñó con rabia contenida. «No te saqué del río para dejarte morir aquí». El caballo movió una oreja, pero sus patas seguían rígidas. Daniel jaló otra vez, con más fuerza. El alambre se hundió en sus palmas. Storm soltó un gemido débil. Sus cascos se arrastraron en el barro. «Eso es», murmuró Daniel. «Paso a paso». El Mustang dio otro paso inseguro. Luego otro. Las patas temblorosas, pero decidido. Daniel lo guió, paso a paso, cada avance una batalla contra la corriente. El agua los azotaba, helada e implacable. Cada pocos segundos, los restos de la destrucción pasaban flotando. Cercas rotas, troncos, incluso una ternera muerta. Storm se estremeció al verlos, su cuerpo tenso bajo la mano de Daniel. «Es solo agua»,
gritó con voz ronca. ¡Ignóralo! ¡Sigue! El Mustang dudó, pero obedeció. El agua subió más, rebasando la cintura de Daniel. Sus botas resbalaban en el suelo irregular. Storm tropezó, casi cayendo. ¡No te detengas!, rugió Daniel, tirando fuerte para mantenerlo de pie. Storm resopló, las orejas hacia atrás, y avanzó unos pasos más. Luego otros. Ya estaban a la mitad. Las piernas de Daniel ardían, sus brazos pesaban como plomo. Había gastado todo en sacarlo del río. Estaba vacío, pero entonces lo vio. Tierra, un pequeño parche de suelo seco, apenas lo suficiente para sostenerlos a ambos. Estaba tan cerca, pero entre ellos y la salvación, la corriente más feroz. Un remolino profundo los esperaba, arrastrando todo en su camino. Un paso en falso, y se acabaría. Daniel miró a Storm. El caballo temblaba violentamente, empapado, con la cabeza baja, pero en sus ojos todavía ardía fuego. Daniel apretó la mandíbula. «Tienes un último empuje en ti, ¿no es cierto?» Storm soltó un resoplido áspero. Daniel apretó la cuerda, y entonces corrieron. El agua rugía a su alrededor, más fuerte que nunca. Cada paso era una batalla contra la corriente, contra el miedo, contra el agotamiento. Storm tropezó. Daniel tiró con todas sus fuerzas, evitando que cayera. El último tramo del río era un vórtice de destrucción. Árboles arrancados giraban en espirales. La corriente los jalaba de lado como una bestia hambrienta. «¡Muévete, Storm!», gritó Daniel sobre el estruendo. El Mustang resopló, los ojos salvajes. Sus músculos temblaban, pero avanzó un paso, luego otro. Las piernas de Daniel ya no respondían. Sus botas no tocaban suelo firme. Y entonces, el desastre. Una ola enorme cargaba con un tronco del tamaño de un auto. El pulso de Daniel se disparó. No sobrevivirían a ese impacto. Reaccionó al instante, jalando a Storm hacia un costado justo cuando el tronco se estrelló junto a ellos, levantando una ola de barro helado sobre sus cabezas. Storm relinchó de terror, se encabritó, pateando salvajemente. Se soltó del agarre de Daniel. «¡No, no!», rugió. El caballo perdió el equilibrio, cayendo hacia atrás de cabeza en la corriente. Daniel se lanzó tras él, sus dedos arañando el aire vacío. Storm desapareció bajo el agua. Un grito silencioso le arrancó el aire del pecho. No, así. Sin dudarlo, se zambulló. El agua lo devoró entero. Oscuridad, silencio, frío. Su cuerpo rodaba, atrapado en el abrazo brutal del río. Forzó los ojos a abrirse. Una sombra. Storm, hundiéndose. Pateó con todo. Sus dedos rozaron el pelaje húmedo. Lo agarró. El cuerpo del caballo era casi inerte. Daniel lo rodeó con los brazos, peleando por sacarlos a ambos. La superficie estaba demasiado lejos, sus pulmones ardían, su visión se nublaba. «¡Muévete! ¡Muévete! Un último pataleo desesperado!», y rompieron la superficie. Daniel jadeó, arrastrando la cabeza de Storm sobre el agua. El Mustang no se movía. El corazón de Daniel se detuvo. «¡No, no, no!». Con la última chispa de fuerza, lo jaló hacia la orilla. Estaba a solo unos metros. Un tirón más, y tocaron tierra firme. Daniel se desplomó, arrastrando al caballo con él. Por un instante,
Solo hubo silencio. Entonces Storm tosió. El cuerpo entero de Daniel se desplomó en alivio. Los ojos del Mustang parpadearon, abriéndose apenas. Su pecho subía y bajaba en respiraciones entrecortadas. Daniel soltó una risa ronca. «Maldito caballo», murmuró. «Más te vale que valgas la pena». Storm resopló débilmente. Lo habían logrado. Pero ahora venía la decisión más difícil de todas. La tormenta había pasado. Las aguas furiosas aún rugían detrás de ellos. Pero Daniel y Storm habían sobrevivido. Tendidos en ese pequeño parche de tierra firme, ninguno tenía fuerzas para moverse. Todo el cuerpo de Daniel palpitaba de dolor. Sus brazos pesaban como plomo. Las costillas ardían todavía por la patada de Storm, y cada respiración era un puñal en el pecho. Pero estaba vivo, y Storm también. El Mustang yacía a su lado, su pelaje negro empapado y cubierto de lodo. Su pecho subía y bajaba lentamente, con esfuerzo. Sus orejas se movían débilmente. Daniel giró la cabeza hacia él. Habían sobrevivido al infierno juntos, y ahora había una decisión que tomar. Daniel había jurado no volver a involucrarse, jurado que no le importaría. Pero mientras escuchaba la respiración áspera de Storm, mientras veía cómo esos ojos oscuros permanecían fijos en los suyos, algo dentro de él cambió. Ese caballo debería haber muerto, pero no murió, porque Daniel no lo permitió. Tragó saliva, se obligó a incorporarse. Sus músculos gritaban en protesta, pero los ignoró. Extendió la mano y la apoyó en el hombro de Storm. El Mustang no se estremeció. Y fue entonces cuando Daniel lo supo. Storm ya no le tenía miedo. Poco a poco, Daniel se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero eran lo bastante fuertes para sostenerlo. Storm lo observaba. Daniel exhaló. «Supongo que no puedo dejarte aquí, ¿eh?» Las orejas de Storm se movieron. Soltó un respiro débil, apenas un movimiento de su cuerpo exhausto. Era demasiado débil para sostenerse solo. Daniel suspiró. «Me la estás poniendo muy difícil, compañero». Pero aún mientras lo decía, en su interior ya sabía la verdad. Storm ya no era solo otro caballo salvaje. Habían sobrevivido juntos, y eso significaba algo. Con un respiro profundo, Daniel se agachó, tomó la cuerda improvisada que aún rodeaba el pecho del Mustang y dijo con firmeza: «Vamos, grandote, una vez más». Las orejas de Storm se movieron. Daniel tiró suavemente. El Mustang gruñó. Sus patas temblaron. Sus músculos se estremecieron luchando contra el agotamiento. «Tú puedes», susurró Daniel, casi en un hilo de voz. Storm empujó. Sus patas se afirmaron y se levantó. Daniel soltó un suspiro que ni siquiera sabía que contenía. Storm se tambaleó un poco, pero se mantuvo de pie. Daniel asintió con cansancio. «Nada, mal». Storm resopló débilmente. Daniel soltó una pequeña risa. Sí, ya entendí. Eres fuerte». Durante un largo momento se quedaron ahí, lado a lado. El único sonido era el viento moviéndose entre el valle aún inundado. Entonces Storm dio un paso hacia él, y Daniel lo sintió. Esa conexión. Había pasado años huyendo del dolor, de la pérdida, de la responsabilidad. Pero esto era distinto.
No era una carga, era una segunda oportunidad. Daniel pasó la mano por su cabello mojado, soltando un largo respiro. «Está bien, Storm», murmuró. «Vámonos a casa». El Mustang no resistió. Simplemente lo siguió, paso a paso, juntos, porque a veces los que salvamos terminan salvándonos a nosotros. Storm había peleado por su vida, pero al final quizá no fue solo su vida la que se salvó. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que ame las historias de supervivencia y segundas oportunidades.